Muy buenos días a todos. Si los que faltan gustan pasar a sus lugares, por favor. Vamos a orar al Señor para iniciar nuestro estudio de la confesión. Padre, te damos las gracias, Señor, que nos has traído hasta aquí, nos has dado la fuerza, Señor, para poder llevar a cabo tu voluntad. Padre, te pedimos que nos ayudes para poder comprender las verdades que están escritas, Señor, en nuestra confesión. Confesión de fe de 1689, con el propósito de tu Espíritu, Señor, abrir nuestros corazones y podamos vivir a la luz de estas doctrinas tan maravillosas y tan gloriosas, Señor, para poder dar la gloria de vida a tu nombre. La ponemos delante de ti. Ayúdame a mí, Señor, en mi enfermedad, en mi debilidad, y solamente que pueda repetir las palabras de Pablo: basta que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pongo, Señor, este estudio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el capítulo 7 de nuestro estudio de la confesión de fe bautista de 1689. Este capítulo se titula Del Pacto de Dios, y es un capítulo muy importante dentro de nuestra confesión porque establece los distintivos de la teología del pacto bautista. Si han estado en los estudios anteriores se habrán dado cuenta que muchas veces comparamos nuestra confesión con otro documento. Este documento es la confesión de Westminster, que es la confesión de los presbiterianos. ¿Por qué hacemos estas comparaciones? Porque debemos recordar que la confesión de 1689, la que nosotros abrazamos, está basada en la confesión de Westminster. La estructura básica de nuestra confesión fue tomada de la confesión de Westminster, que fue escrita 40 años antes, que también toma de otras confesiones, nuestra confesión, como lo es la declaración de Savoy. Y de todo esto pueden leer un poco más en este librito. Al inicio en las primeras páginas pueden encontrar un resumen general de esto que acabo de comentar. Con esto, los hermanos teólogos bautistas del siglo XVII querían mostrar unidad con los hermanos presbiterianos y otros hermanos reformados también. Pero en las secciones donde diferían, los bautistas no dudaron en absoluto en hacer todas aquellas modificaciones que ellos habían considerado que eran necesarias. Algunas de esas modificaciones eran muy pequeñas, eran menores, quizás cambio de alguna palabra, cambio de alguna frase, pero otras diferencias sí eran sustanciales. Un ejemplo de estos cambios sustanciales e importantes lo vamos a encontrar precisamente en este capítulo 7 del Pacto de Dios. Sin embargo, es importante aclarar que el párrafo 1 y 2 de este capítulo son tomados casi palabra por palabra de la confesión de Westminster, es decir, de los presbiterianos. Nuevamente vemos la unidad que querían mantener nuestros hermanos bautistas hasta donde fuera posible. Porque uno de los distintivos de la teología reformada es la interpretación de las Escrituras a la luz de los pactos de Dios con el hombre. Y en esto, tanto los bautistas como los presbiterianos y otros reformados tenemos total unidad. Pero es en el párrafo 3 donde encontramos las diferencias más importantes, porque ahí se tratan las características del pacto de gracia. Y son esas características del pacto de gracia donde los bautistas reformados diferimos con nuestros hermanos presbiterianos.
Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al párrafo 3. Ahora bien, en el capítulo 7 no solo es importante porque se van a establecer esos distintivos de la teología del pacto bautista en comparación con los reformados, sino que en el capítulo 7 también va a ser muy importante porque va a ser la base de lo que vamos a tratar de aquí al capítulo número 20, donde se van a hablar también de los diferentes aspectos de la salvación. Así que aunque ya comenzamos a ver la semana pasada el primer párrafo, vamos a retomar algunos conceptos de Si tienes tu libro de la confesión, vamos a leer el primer párrafo, que podemos titular de la necesidad del pacto. Número 1, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia por su Creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Lo primero que nos menciona este párrafo es la distinción que existe entre el Creador y las criaturas. Al decir que la distancia entre Dios y la criatura es grande, no se está refiriendo a la distancia en términos de espacio. Está diciendo que Dios no es parte de la creación, ni depende de ella. Dios es el Creador solamente, y todas las demás son sus criaturas, y ellos sí dependen de Él. Esto nos recuerda a lo que ya habíamos visto en el capítulo 2 de la Confesión, donde tenemos un breve resumen de lo que es la doctrina de Dios. Solo por citar la primera frase del párrafo 2 que dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, etcétera, etcétera. Es este Dios al que se está refiriendo, el Dios que es totalmente independiente, que no necesita nada de la creación y que tampoco necesita nada de las criaturas. Y aunque el hombre esté hecho a la imagen de Dios, sigue habiendo una tremenda diferencia entre Dios y nosotros. De esta manera lo dice el profeta Isaías: las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Isaías 40, versículo 15. Parte de la tos se reseca la boca muchísimo. La confesión continúa diciendo que las criaturas racionales le deben obediencia como su Creador, enfocándose en la obediencia que el ser humano le debe a Dios. Dios es nuestro Creador, nosotros somos sus criaturas, y ese mero hecho es suficiente para que Dios demande de todos nosotros que le obedezcamos a Él. Nota aquí, ahora no estamos hablando del hombre en su estado caído, sino del hombre en su estado original, cuando fue creado. Adán tenía la obligación de obedecer a Dios simplemente por ser una criatura que dependía de Él. Esta obediencia que todo hombre debe a Dios, nunca podrían, dice el texto de nuestra confesión, del párrafo, nunca podrían haber logrado la recompensa de vida. La vida. Es decir, la obediencia natural del hombre no era razón para que Dios lo premiara con la vida eterna, incluso en su estado de inocencia. En otras palabras, Dios no estaba obligado a bendecir a Adán, incluso si éste obedecía perfectamente. Y de ahí vamos a poder ir valorando cada vez más y más el pacto de gracia. Ese era su deber, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Lucas 17, versículo 10. Así que el hombre no podía ganar ningún mérito delante de Dios porque es su criatura. Dios no está obligado a recompensarle.
Y aquí viene la aclaración de la confesión. Dice, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios. Así vemos entonces que era necesario que Dios tomara la iniciativa y condescendiera con el hombre para concederle una recompensa misericordiosa por su obediencia. Dios en su gracia decidió revelarse al hombre en el principio y establecer un pacto con él para prometerle la vida eterna si obedecía perfectamente sus mandamientos. Esta vida eterna no era simplemente que Adán iba a extender su tiempo de vida. La vida eterna que Dios le había prometido a Adán era una vida en comunión perfecta con él, donde Dios le había prometido que le bendeciría continuamente. Y esto se infiere en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Además de obedecer toda la ley moral de Dios que estaba escrita en el corazón, su corazón, Adán tenía que guardar este mandamiento adicional o mandamiento positivo de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es por eso que ese pacto se le conoce como pacto de obras, porque a través de las obras de la ley y de una obediencia perfecta, el hombre podía ganar la vida eterna. Dios amenazó a Adán con un juramento que el día que comiera ciertamente, le dice, iba a morir. Y normalmente en la Biblia, donde hay una amenaza negativa, como la que podemos encontrar en este pasaje de Génesis, se implica también una promesa positiva. Es decir, si Dios juró que Adán iba a morir si desobedecía, esto implicaba que Adán iba a vivir si obedecía. También el pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 22, nos arroja luz suficiente con respecto a esto. Porque después de la caída, Dios le prohibió el acceso a Adán al árbol de la vida, porque si comía de ese árbol, iba a vivir por siempre. En otras palabras, después de un tiempo de prueba, Adán iba a tener acceso al árbol de la vida e iba a entrar en un estado de glorificación. En resumen, el hombre le debe obediencia a Dios simplemente por el hecho de ser su criatura, pero Dios en su misericordia condescendió para establecer un pacto con el hombre, en el cual demanda su obediencia perfecta con el propósito de que ganará la vida eterna. Y esta vida eterna, como lo hemos comentado, es en perfecta comunión con Dios, tanto para Adán como para toda su descendencia. Pero ya sabemos que Adán y Eva finalmente desobedecieron, quebrantaron el primer pacto de obras, y con ello entró la muerte y la condenación para toda la humanidad. Y esto nos va a dirigir al segundo párrafo. Discúlpenme, pero no puedo de otra manera. Párrafo 2 dice la Confesión de Fe en su capítulo número 7. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar el Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para la vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. La primera palabra de este párrafo es sumamente importante. Dice además. En el párrafo 1 encontrábamos
nos encontrábamos en una complicación enorme. Había una gran distancia entre el Creador y la criatura, entre Dios y el hombre. Y es completamente necesario que ahora Dios condescienda con el hombre para que él le pueda conocer y pueda tener comunión con él. Pero ahora este segundo párrafo nos dice que la situación se ha complicado todavía más. No solamente la distancia que hay entre ambos, sino que ahora el hombre se acarreó la maldición por la caída de la ley. La maldición de la ley por su caída. Ya no solo hay una separación por el hecho de que Dios es el creador y el hombre es su criatura, ahora además hay una separación porque el hombre ha quebrantado el pacto en rebelión contra Dios, dejó de andar en la justicia y santidad de la verdad y ahora es merecedor de la maldición de la ley. Ahora el hombre merece la condenación y la muerte eterna por haber quebrantado el pacto de obras. Ahora el hombre ya no puede obtener la vida por medio de guardar la ley, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Romanos 3:20. Todo esto nos lleva a reflexionar, a meditar. Cuando piensas que Dios no le había dado nada al hombre, ni le debía prometer la vida eterna como recompensa, sino que eso fue por su pura gracia y misericordia, puedes entender por qué lo que pareciera simplemente un pequeño pecado de tomar un fruto finalmente trajo consecuencias terribles para Adán y para toda su descendencia. Dice Sugel que la palabra pero Dios le ha sido un parteaguas en su vida, y creo que una vez más podemos citar esas palabras. Pero Dios al ver al hombre en su estado caído, no lo abandonó, sino que, dice la confesión, cito parte del párrafo, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Dios hizo un nuevo pacto ahora, que es llamado pacto de gracia. Esto fue de su voluntad soberana y misericordiosa nuevamente. A pesar de que era totalmente justo que Dios condenara a toda la humanidad, le plació al Señor, fue de su agrado hacer un pacto de gracia. Y aquí estamos hablando desde la perspectiva humana. No estamos diciendo que el plan A, el pacto de obras, haya fallado y por lo cual tuvo que entrar el plan B, el pacto de gracia. No. Ya hemos estudiado en el capítulo 3 de la confesión de Dios que Dios ha decretado absolutamente todas las cosas y nada lo toma por sorpresa, nada se sale de su control. Y en el siguiente párrafo vamos a ver cómo el pacto de gracia fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Este pacto de gracia iba a ser completamente diferente al pacto de obras que Adán había quebrantado, porque en el pacto de obras, Adán tenía la posibilidad de obtener la recompensa por su obediencia, pero en el pacto de gracia, el hombre no puede hacer nada, sino que Dios es el que actúa para salvar al hombre sin absolutamente ningún esfuerzo por parte de él. Dios en su gracia rescata al hombre de su muerte espiritual para volver a ganar aquello que Adán había perdido y que el hombre pueda tener nuevamente comunión con él. Es por ello que se llama pacto de gracia, porque en este pacto Dios ofrece a los pecadores salvación por medio de Jesucristo, a pesar de que no lo merecen. Ya no es el justo o inocente Adán con el que Dios hace un pacto para tener comunión con él, ya no. Ahora es el hombre en su rebelión, en sus pecados, a quien le ofrece vida y el perdón de pecados. Y es por este pacto de gracia que todos los creyentes hemos y han sido salvos, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. El único medio de salvación para los pecadores siempre ha sido el mismo, es Jesucristo. Siempre ha sido una sola iglesia, un pueblo elegido de Dios en ambos testamentos.
hermanos, cuando nosotros empezamos a meditar, por eso nos fuimos un poquito hacia atrás, para tratar de entender la profundidad de lo que implica no solamente haber sido salvos como lo pudo haber sido en un momento dado Adán en ese estado de inocencia, sino que aún después de haber caído, después de haber quebrantado la ley, poder reconocer la infinita misericordia de Dios. Esto nos debe de llevar a humillarnos más, a reconocer cada vez más y más esa infinita gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. De entrada, por ser criaturas no merecedoras, no merecemos ser recompensados por Dios, y mucho menos después de habernos rebelado contra Él. Pero Dios ha condescendido con nosotros para hacer este pacto de gracia, para redimirnos por medio de Cristo, para darnos gratuitamente e inmerecidamente todas las bendiciones espirituales en Cristo y la vida eterna en Él. Y solo para concluir, quiero que noten cómo este párrafo va a anticipar lo que vamos a ver de aquí en adelante, como lo decíamos, hasta el capítulo, si no mal recuerdo, 20. Hasta el capítulo 20. Este segundo párrafo es como un breve resumen de todo lo que viene adelante. Por ejemplo, dice este párrafo que la salvación es ofrecida por Jesucristo. El capítulo 8 nos va a hablar de Cristo como el mediador. Este párrafo nos dice que Dios requiere la fe en Cristo para ser salvos, y en el capítulo 14 nos va a hablar de la fe salvadora. Este párrafo nos dice que el pacto de gracia, nos habla del pacto de gracia, donde Dios nos promete dar de su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Y en el capítulo 10 nos va a hablar del llamamiento eficaz. Con esto podríamos resumir el segundo párrafo del capítulo 7.